Nicaragua demanda a Alemania por complicidad con Israel en su guerra contra Hamás. Este lunes arrancó en la Corte Internacional de Justicia la primera audiencia sobre el caso presentado por Managua contra Berlín. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín, titulares. El máximo tribunal de la ONU inició el lunes la vista preliminar en un caso que pide que Alemania deje de prestar ayuda militar y de otra clase a Israel. Nicaragua acusa a Alemania de, citamos, no estar cumpliendo su propia obligación de impedir el genocidio en Gaza. México denunciará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por irrumpir en su embajada en Quito. Ecuador se escuda en la lucha anticorrupción para justificar el hecho. Glass habría sido trasladado al hospital militar en Guayaquil debido a una sobredosis de medicamentos. Y tras varias suspensiones, comienza el juicio por el caso conocido como Papeles de Panamá, una de las mayores filtraciones de documentos de la historia que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales a través de la firma panameña Mossack Fonseca. Comenzamos. En La Haya, la Corte Internacional de Justicia ha escuchado los argumentos de Nicaragua contra Alemania, acusando a Berlín de textualmente facilitar la comisión de un genocidio a manos de Israel en la Franja de Gaza. Nicaragua afirma que Alemania está violando la ley internacional al proveer armas y otro tipo de ayuda a Israel para su campaña militar en el enclave. Berlín ha rechazado categóricamente las acusaciones de Nicaragua. Israel también ha negado repetidamente estar cometiendo un genocidio o crímenes de guerra en respuesta al ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre pasado. El caso de Nicaragua contra Alemania tiene dos objetivos: hacer que Berlín deje de enviar armas a Israel y que restablezca su financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Su argumento: las acciones de Alemania van contra la Convención para la Prevención del Delito de Genocidio. Alemania está ignorando su propia obligación de evitar un genocidio y el respeto a la ley humanitaria internacional. El suministro de armamento alemán a Israel es el principal argumento del caso. Después de Estados Unidos, Berlín es el segundo mayor proveedor de armamento a Israel, con alrededor de 30% del total de armas que importa ese país. Nicaragua argumenta que al continuar proveyendo armas, Alemania le permite a Israel cometer posibles actos de genocidio en Gaza. La Corte Internacional de Justicia examina actualmente otro caso presentado por Sudáfrica para determinar si Israel comete un genocidio. Al traer este proceso ante la Corte, Nicaragua afirma obrar en defensa del pueblo palestino. Obviamente que este es un caso muy importante para nuestros hermanos palestinos y también para los nicaragüenses. Como tal vez han escuchado, tenemos una enorme simpatía por los palestinos, por el sufrimiento que ese pueblo está pasando. Y es por eso que sentimos que teníamos que hacer algo. Obviamente, lo único que Nicaragua puede hacer es usar los pocos recursos de que disponemos. Una de las pocas cosas que tenemos es alguna experiencia con la Corte Internacional de Justicia. Las estrechas relaciones entre las organizaciones palestinas y nicaragüenses se remontan a 1979, cuando grupos palestinos respaldaron la guerrilla sandinista que depuso la dictadura en Nicaragua. El férreo apoyo de Alemania a Israel se origina tras la Segunda Guerra Mundial. El gobierno alemán considera que apoyar la seguridad de Israel es una responsabilidad histórica tras el Holocausto. Berlín rechaza categóricamente las acusaciones. Alemania no viola y nunca ha violado la Convención sobre el Genocidio ni la ley humanitaria internacional, ni directa ni indirectamente. Berlín podrá defenderse en la Corte el martes. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que ya se ha fijado una fecha para la invasión de Rafah, a pesar de que aliados reiteran su oposición al plan. Este lunes, los líderes de Francia, Egipto y Jordania advirtieron contra el asalto y pidieron un alto al fuego inmediato y la liberación de los rehenes. El anuncio de Netanyahu se produjo un día después de que el ejército israelí retirara sus tropas de Han Yunis, la segunda ciudad más grande de la Franja de Gaza. Muchos palestinos que huyeron de allí han regresado solo para encontrar la ciudad en ruinas. Rafah es la única ciudad grande de Gaza que no ha sido alcanzada por la ofensiva terrestre israelí en respuesta a los atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre.
En la ciudad se hacinan además cerca de 1,5 millones de palestinos que huyeron de los combates. Y vamos ahora a América Latina. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, detenido en una violenta irrupción policial en la Embajada de México en Quito, habría intentado suicidarse con una sobredosis de medicamentos. Esto según medios locales que citan al movimiento Revolución Ciudadana al que pertenece Glass. También informaron que el exfuncionario habría sido trasladado a un hospital de la ciudad de Guayaquil. De momento, ninguna autoridad ecuatoriana ha confirmado ni negado esta información. La detención de Glass el pasado viernes provocó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. El gobierno mexicano dice que denunciará al gobierno de Daniel Noboa ante la Corte Internacional de Justicia y ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Quito sostiene que el asilo concedido a Glass fue ilegal, ya que estaba siendo investigado por un delito común y no era un perseguido político. Y antes de nuestro informativo, analizamos el tema con Esteban Ron Castro, abogado, decano de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Le preguntamos qué le espera a Ecuador si se hace efectiva esta demanda de México ante la Corte Internacional de Justicia. ¿A qué consecuencias se enfrentaría el gobierno de Daniel Noboa? Vamos a escuchar lo que dijo. Hay dos escenarios. De hecho, se ha anunciado también que la defensa técnica de Jorge Glass acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este caso, si seguimos los canales regulares de la Corte Internacional de Justicia, después de la denuncia que se presente, se inicia con el proceso ordinario de investigación y, además de recabar toda la información, se realizarán las visitas respectivas al Ecuador. Además, se tiene que pedir pues, la testificación, en este caso, de máximas autoridades por parte de los dos países. Una vez realizado este proceso, viene, obviamente, se cierra la investigación, viene el proceso jurisdiccional internacional y una posible determinación de responsabilidades del gobierno ecuatoriano, no de carácter subjetivo, sino estatal, con las respectivas y correspondientes consecuencias que en este caso vendrían a ser reparaciones de carácter principalmente económico y de reanudación de relaciones en el caso de suscitarse y posibles perdones internacionales. Claro, usted habla de las responsabilidades o supuestas responsabilidades de Ecuador. Quito asegura que quien primero empezó a incumplir varios artículos de la Convención de Viena y de asilo diplomático fue México. ¿Interfirió realmente México en los asuntos internos de Ecuador? Se podría decir que no, porque nosotros tenemos que hacer un análisis integral de lo que sucede en el país. De hecho, no es solo la Convención de Viena, sino son otros tratados internacionales que hacen referencia al tema del asilo diplomático, principalmente la Convención de Caracas. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo una narrativa específica de señalar que el ex vicepresidente Glass tenía pues una sentencia condenatoria ejecutoriada, tiene de hecho dos sentencias condenatorias ejecutoriadas y sobre la base de eso no cabría un asilo político. Sin embargo, se olvida de señalar, y dentro de la narrativa ecuatoriana está pasando eso, que es absoluta potestad del Estado asilante realizar la calificación. Entonces, no hay un incumplimiento, en este caso de México, de irrupción en asuntos internos. Los comentarios que realizó el presidente López Obrador son dentro de su agenda política nacional y habitual, así como otros mandatarios se refieren a las situaciones de otros países dentro de sus respectivos discursos. Ahora bien, lo que sí queda claro es que existe una irrupción en una sede diplomática, so pena de una posible demanda y posible sanción ulterior, que eso no está en tela de discusión. Me queda poco tiempo, pero me gustaría preguntarle, ambos países quieren rebajar tensiones, eso es lo que parece, y justamente hoy representantes de la OEA están en Ecuador para tratar de solucionar el conflicto diplomático. ¿Pueden lograrlo? Esa es una de las ventajas que tenemos en este momento. La Organización de Estados Americanos no puede o no se generará un proceso jurisdiccional internacional en la que se discutan derechos, ¿no? Lo que va a suceder en este sentido es que la comunidad internacional y principalmente OEA y posiblemente Naciones Unidas lo que propugnarán es un acuerdo amistoso para la reanudación de relaciones internacionales partiendo desde cero prácticamente, ¿no? Y en este sentido lo que se va a acercar a través tal vez de la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos son mesas de diálogo o una sola mesa de diálogo con una veeduría internacional de los países que están alrededor o se han pronunciado sobre este conflicto, lo cual puede solventarse prima facie las primeras discordancias entre los dos países, pero obviamente el tema de la irrupción
investigación a la embajada mexicana tomará algo más de tiempo porque podemos hablar de una responsabilidad y violación de derechos. Muchísimas gracias, Esteban Ron Castro, desde Quito, Ecuador. Y el ex general del Ejército de Venezuela, Cliver Alcalá, fue condenado este lunes por un tribunal de Nueva York a más de 21 años de prisión por proporcionar material y armas a la organización guerrillera insurgente colombiana de las FARC y por tener vínculos con la organización de narcotráfico conocida como Cartel de los Soles. El Departamento de Justicia estadounidense afirma que el ex militar tenía vínculos con líderes de alto rango de la FARC como Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, o Rodrigo Londoño, alias Timochenko. El fallo determina que Alcalá, quien llegó a comandar tropas durante el gobierno de Hugo Chávez, utilizó su rango, corrompió las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar la importación de toneladas de cocaína en Estados Unidos en asociación con esta organización. Y ampliamos ahora el tema con Sebastiana Barráez, periodista venezolana especializada en el ámbito militar. Gracias por atender nuestra invitación. Bueno, la sentencia contra Cliver Alcalá gira en torno a dos cargos de los que el general retirado del ejército venezolano y mano derecha del expresidente Hugo Chávez se declaró culpable en 2023, que son colaborar con la guerrilla de la FARC y recibir y transferir armas de fuego y municiones a esa organización. ¿Qué significa esto para el chavismo? Significa mucho, sobre todo porque estamos partiendo de que altos funcionarios del régimen venezolano han tenido estrecha relación con la guerrilla colombiana. E incluso en estos momentos, y esto es muy importante decirlo, altos jerarcas, tanto del Ejército de Liberación Nacional como de la FARC, han estado en territorio venezolano. Y yo creo que esto que acaba de suceder con el general Cliver Alcalá es una alerta para la alta oficialidad que ha permitido no solamente la presencia, sino la relación de la guerrilla colombiana con el ejército venezolano. En esa misma causa contra Cliver Alcalá también está acusado el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece $15 millones por información que lleva al arresto del mandatario venezolano. ¿De qué se le acusa exactamente a Nicolás Maduro? A Nicolás Maduro lo señaló el Ministerio Público de los Estados Unidos en el 2020 por haber recibido $5 millones por parte de la FARC cuando él era canciller en el gobierno de Hugo Chávez. Pero además, pues lo ha señalado por relaciones con el narcotráfico. Aquí es importante decir que la guerrilla colombiana, además de ser considerada una organización, digamos, terrorista, también es una organización relacionada con el narcotráfico. Pero lo peligroso para Venezuela es que haya altos mandos involucrados con estas organizaciones que además plantean una desestabilización tanto para Colombia como para Venezuela. Tengo poco tiempo, pero me gustaría preguntarle, Estados Unidos ha señalado a Cliver Alcalá como uno de los supuestos líderes del Cártel de los Soles, una organización narcotraficante venezolana presuntamente integrada por altos funcionarios venezolanos y en su momento relacionada además con la FARC. ¿Cuál es el alcance de esta red? A ver, es verdad que Estados Unidos ha venido insistiendo en esto de la figura del Cártel de los Soles. Lo que sí es cierto es que en Venezuela hay muchos mandos militares involucrados en el narcotráfico, pero no solamente militares, también civiles. Hay incluso gobernadores actualmente involucrados con el narcotráfico y nosotros hemos aumentado en los últimos años la presencia del narcotráfico no solamente de los cárteles colombianos, sino de los cárteles mexicanos e incluso hondureños. Esta es una realidad brutal para Venezuela que ya no solamente es un puente para la droga que viene desde Colombia y va hacia los Estados Unidos u otros países. Sebastiana Barráez, muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes. Y vamos ahora directamente a la economía. Andrés Blumenkrantz, cuéntanos.
¿Qué tal? Si le vamos a hacer un poco de memoria hasta la actualidad, 8 años después de que se destapara el escándalo de evasión y elusión fiscal internacional de los llamados papeles de Panamá, los Panama Papers, comenzó este lunes el juicio contra los imputados en este caso. Las publicaciones en aquel momento por un grupo de periodistas de investigación de todo el mundo generó un debate sobre los paraísos fiscales, sobre el blanqueo de dinero, también varias dimisiones de políticos y multas millonarias. Después de varios cambios de fecha, finalmente la primera audiencia tuvo lugar ahora en Ciudad de Panamá. Ahí la Fiscalía acusa a 33 personas de blanqueo de dinero. Se trata de millonarias sumas de dinero ocultas ilegalmente en Panamá. Políticos famosos y delincuentes de todo el mundo blanquearon allí sus fortunas para evadir impuestos. En abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y varios medios de comunicación informaron sobre cientos de miles de sociedades fantasma creadas por el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. Los periodistas investigaron 11,5 millones de documentos, 214.000 sociedades offshore, 14.000 clientes. Las averiguaciones llevaron a los investigadores hasta el Deutsche Bank. Varios empleados de la entidad ayudaron a clientes a transferir dinero a Panamá, pero muchos otros bancos también estuvieron implicados. Los documentos salpicaron a políticos como el entonces primer ministro británico David Cameron, al futbolista Lionel Messi y al presidente islandés Sigmundur Gunnlaugsson, quien tuvo que dimitir tras salir a la luz el escándalo. Entre los clientes de Mossack Fonseca había también muchos chinos. Sin embargo, el gobierno los mantuvo en secreto. Se pagaron multas millonarias tras darse a conocer los documentos, pero los fundadores del bufete, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, ambos con ciudadanía panameña, han permanecido hasta ahora impunes, aunque existen órdenes de detención internacionales contra ellos. Los propios responsables no se sientan en el banquillo, porque en Panamá la evasión fiscal no se consideraba delito en aquel momento. Tras 8 años, el juicio comenzará con 33 imputados tras varios aplazamientos. Y en Brasil, el Tribunal Supremo Federal ha iniciado investigaciones contra el magnate Elon Musk por ataques a la justicia brasileña a través de su plataforma X, antes llamada Twitter. El juez Alexandre de Moraes, miembro de la máxima corte brasileña, acusó al magnate de instrumentalizar criminalmente la red social. Musk amenazó antes con desobedecer las restricciones impuestas por la justicia brasileña en su lucha contra la desinformación. Moraes ordenó el año pasado el bloqueo de cuentas de personalidades influyentes, la mayoría simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, quien ha sido inhabilitado políticamente durante 8 años para ejercer cargos públicos por difundir informaciones falsas sobre el sistema electoral brasileño. La decisión judicial de bloquear cuentas relacionadas con el bolsonarismo se enmarca en la investigación del intento de golpe de Estado que quiso evitar la asunción de Lula da Silva. Y de esto vamos a hablar ahora con el periodista Pablo Giuliano, que nos escucha en la ciudad de Sao Paulo. Pablo, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos para empezar, ¿cuáles son los argumentos del juez Moraes para ordenar el bloqueo de estas cuentas? El argumento de este juez que se ha dedicado a estas causas contra la extrema derecha desde el 2020 es que considera a Musk un protector de personas acusadas y procesadas de divulgar fake news y de atentar contra el Estado democrático de derecho. Las amenazas de Musk de no respetar las decisiones judiciales, de bloquear cuentas de personas que tienen discurso de odio y contra el Estado de Derecho, obligó o llevó a Morales un domingo por la noche a incluir a Elon Musk en el proceso al considerarlo una pieza clave en la obstrucción de justicia. Y esto ha generado un escenario político inédito porque se trata de un país contra un multimillonario. Estamos viviendo una de las principales refriegas en el mundo de la comunicación y de la influencia de las redes sociales en las políticas de los países, sobre todo de Occidente.
Así es, hay poco antecedentes de esta situación, Pablo, pero en este escenario inédito que describís, ¿cuál puede ser la resolución de un conflicto que, en opinión del Partido de los Trabajadores, el partido del gobierno de Lula, es una ofensa a la soberanía de Brasil, más que incluso ha dejado caer la posibilidad de que va a cerrar las oficinas de X en el país? Sí, también Musk ha amenazado con cerrar las oficinas de Twitter en Brasil, y la extrema derecha, que está procesada por el juez Moraes por atentar contra el Estado de Derecho, realmente considera a Musk una de sus principales banderas para poder recuperar el gobierno. Bolsonaro ha salido en defensa de Musk en las últimas horas, y la extrema derecha, según me contaba un portavoz del Supremo Tribunal Federal, estaría buscando reorganizarse a partir de la acción de Musk, que por ejemplo se ha transformado en un gran socio del principal socio comercial de Argentina en la región, que es Argentina, y geopolíticamente se encuentra Musk disputando los vehículos híbridos y eléctricos con las principales marcas chinas, que anunciaron millonarias inversiones en Brasil en los últimos años con la perspectiva del plan de industrialización de Lula. Por lo tanto, hay un gran paquete de intenciones cruzadas en esta guerra, repito, entre un multimillonario y un país para disputar lo que se llama la libertad de expresión y cómo considerar las redes sociales como un objeto de regulación o de desregulación, dependiendo del color político de quien gobierna cada país. Pablo Giuliano, desde Sao Paulo, muchas gracias por estas informaciones. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Más información con Silvia Cabrera sobre Alemania, que sigue abandonando su tradición pacifista de la posguerra. Bueno, seguimos. Alemania ha enviado soldados a Lituania mientras los aliados de la OTAN tratan de reforzar el flanco oriental de la alianza. Es el primer desplazamiento permanente de soldados alemanes al extranjero desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, despidió al primer contingente de tropas en el aeropuerto de Berlín. Unos 5.000 soldados estarán estacionados en Lituania y se prevé que para el 2027 la brigada estará completamente operativa. Y precisamente nuestra redacción política observa de cerca este viaje. Ana Plasencia nos cuenta más. 9 meses después de la decisión y 3 de la firma del acuerdo entre Lituania y Alemania, los primeros soldados preparan pues el terreno de un despliegue gradual y permanente que tiene como objetivo reforzar ese flanco oriental de la OTAN en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Durante la Guerra Fría, Alemania Occidental era ese flanco oriental de la OTAN protegida por sus aliados. Ahora el gobierno de Olaf Scholz ha decidido ampliar sus responsabilidades. Se trata de devolver algo, decía hoy el ministro de Defensa Boris Pistorius, protegiendo a los países que actualmente componen ese flanco oriental de la OTAN, como lo son los países bálticos. Un despliegue que además es el resultado de esa famosa Zeitenwende del canciller Scholz, de ese cambio de época, de ese punto de inflexión histórico que proclamó hace poco más de 2 años y solo muy pocos días después de comenzar la invasión rusa en Ucrania. Scholz anunciaba entonces un fondo de 100.000 millones de euros para aumentar significativamente el gasto militar y modernizar al ejército alemán. Con ello revertía décadas de cautelosa política de defensa alemana. Eso sí, hasta que esa brigada de la Bundeswehr en Lituania esté completamente operativa, harán falta varios años, unos 800 millones de euros y avanzar en materia de infraestructura, cuarteles y alojamiento para los soldados. Bueno, y vamos ahora con otros temas. El número de muertes por dengue en Argentina sigue en aumento. Según cifras del Ministerio de Salud del país, ascienden a 161 las personas fallecidas. Argentina ocupa el tercer lugar de casos de dengue en América Latina, por detrás de Brasil y Paraguay. La epidemia se ve favorecida por la escasez de repelentes, resultado de la inesperada demanda y de la especulación comercial tras la liberación de precios decretada por el gobierno ultraliberal de Javier Milei. Según la Organización Panamericana de la Salud, el dengue, que provoca fiebre y dolor en las articulaciones y puede ser mortal, es transmitido por un mosquito que invade desde enero la capital del país, Buenos Aires, debido a las lluvias provocadas por el fenómeno del Niño y el calentamiento global.
En América del Norte, decenas de millones de espectadores pudieron observar el fenómeno poco frecuente de un eclipse total de sol. Su recorrido cruzó el continente desde México hasta Canadá. Los afortunados que se encontraban en la trayectoria vieron cómo la luna ocultaba el sol y convertía brevemente el día en la noche. El último haz de luz antes de que el sol fuera tapado por la luna. Después, un halo luminoso que parece más bien una corona. Y finalmente, la oscuridad total. Los espectadores de Norteamérica disfrutaron de un fenómeno único en la vida. Es tan bonito, por Dios. Escuchen los pájaros, se han callado completamente. En el eclipse total, la atmósfera solar, la llamada corona, es visible y se pueden ver erupciones en la superficie del Sol, algunas del tamaño de nuestro planeta. Un eclipse solar es la consecuencia de una casualidad cósmica, ya que el Sol y la Luna aparecen del mismo tamaño en nuestro cielo, aunque el Sol sea unas 400 veces más grande. De vez en cuando, la Luna se interpone directamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando así su luz, dando lugar a un eclipse. Para los que se encuentran en el centro de la alineación Luna-Sol, el eclipse es total. Un eclipse total suele producirse 1 o 2 veces al año en algún lugar de la Tierra, pero no es frecuente que la trayectoria de la totalidad atraviese un corredor tan poblado como en este caso, desde México, pasando por Estados Unidos, hasta Canadá. Y tan de repente como desapareció, reaparece el sol. El cielo vuelve a llenarse de luz, pero quienes fueron testigos lo recordarán para siempre. Seguro que sí, en Ciudad de México la gente se reunió alrededor del emblemático Ángel de la Independencia y en el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma para ver este eclipse solar. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.